Buenos días. En esta nueva emisión del 27 de enero de 2025, el Centro Cultural Cruzada quiere mostrar dos puntos muy importantes. ¿Qué pasa con Colombia? Es una situación muy grave. Ellos van por todo y se ve en un Petro petulante que quiere ponerle condiciones a Trump, pero le fue muy mal, de manera tal a que quedó humillado y quedó claro que él, como representante del comunismo en Latinoamérica, pues ya se le acabó el tiempo y ellos ven que hay un nuevo paradigma de conservadurismo que está por encima. Ellos estaban acostumbrados a ese sistema. Pues bien, vamos a analizar qué pasó con las exigencias y la devolución de los aviones cargados de colombianos que fueron expulsados de los Estados Unidos. Y también vamos a hablar del Catatumbo. Eso es apenas el comienzo. Diosdado Cabello estaba a 5 minutos del campamento del ELN cercano a la frontera con el Catatumbo y desde allá se mandaron todas las tropas del ELN causantes de esa guerra, de ese delito de lesa humanidad, con casi 50,000 desplazados, centenas de muertos, y ahora las mujeres también están siendo esclavas sexuales y los niños reclutados para la guerrilla. ¿Usted cree que Petro no quiere eso? Por supuesto, si Petro tiene el mismo pensamiento del ELN, precisamente por eso es que se acabó la paz total, porque total de que se trata de una institucionalidad, si ellos lo que quieren es llevar el comunismo, Colombia al comunismo. Veamos el segundo punto muy importante, el presidente Trump. Una polarización extrema en el panorama mundial. Vamos a ver las luces y las sombras, cómo realmente se trata de una reacción conservadora, pero que entonces se trata de una gran confrontación con esa ola del nuevo orden mundial que se pensaban dueños del mundo, que podían instaurar en el mundo aquello de la dictadura, el pensamiento único del COVID, podían hacer lo que quisieran y ya estaban sugiriendo el satanismo como nuevo derecho mundial. Ahora se presenta una polarización que se da también en el campo religioso. El presidente Trump manda un embajador conservador, pro vida, a la Santa Sede, mientras el Papa Francisco manda a Washington al cardenal McElroy, que es el cardenal más radical, liberal y progresista que tiene el Papa Francisco en los Estados Unidos. Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista. Quédese para que usted nos acompañe también con comentarios de manera tal a enriquecer. Suscríbase si no lo ha hecho, porque así usted tendrá una gran ventaja de un análisis del pensamiento católico para saber y estar bien con los conceptos muy claros en medio de la confusión y la ambigüedad que caracteriza el mundo moderno. Suscríbase, comparta y dele un me gusta. Un saludo cordial para todos los amigos del Centro Cultural Cruzada, para todos aquellos que están viendo como que noticiero. Propiamente es un análisis de los aspectos más importantes de la semana que nosotros llamamos 7 días en revista. Mi nombre es Luis Fernando Escobar y me da mucho gusto poder conversar con usted temas que sí nos interesan a usted y a mí, para aquellos que estamos preocupados por el curso del occidente cristiano, de la civilización cristiana, de la Colombia católica, y que no queremos que sea llevada por ese vendaval de la revolución comunista, woke, abortista y satanista, que es un dinamismo que hasta ahora nos lo estaban imponiendo de una manera
muy radical, a la manera de un pensamiento único, una dictadura del pensamiento único, en la cual se atrevían a decir que el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo era una era que había acabado y que ahora vendría unos nuevos paradigmas ateos, que sería la civilización tecnológica del hombre, del transhumanismo, del satanismo y de nuevos paradigmas ocultistas, espirituales, místicos, etcétera, etcétera, y que hasta explica un poquito la situación de Colombia, un régimen como el de Gustavo Petro, que él se declara sacerdote vudú y es tan descarado que va hace una semana a Haití para hacer toda una serie de rituales en que él se viste como sacerdote vudú satánico con toda una serie de signos de Satanás y de los ritos vudús alrededor de él. Es decir, son los nuevos paradigmas de una civilización anticivilización, que sería el rechazo a Dios, destronar a Dios y colocar a Satanás. Alguien diría, pero Luis Fernando, estamos hablando del comunismo, un problema de ideologías, de simplemente de paradigmas geoestratégicos, geopolíticos o sistemas económicos. No, mi estimado amigo, ya quedó claro con el postcomunismo que aquí se trata de un paradigma que se trata de destronar la civilización cristiana a Cristo Rey. Y vamos a hablar qué pasa en el Catatumbo. Hace una semana atrás, hace 10 días atrás, de un momento a otro explota el Catatumbo con matanzas generalizadas, con más de 50,000 desplazados, con el secuestro de las mujeres para tornarlas esclavas sexuales de los guerrilleros del ELN y los niños reclutados para la guerrilla de ellos. ¿Qué pasó? ¿Quién gobierna en ese país? Las excusas de Gustavo Petro no se justifican. Dice que no tenía la suficiente información de inteligencia de saber que ellos tenían un acceso tan automático. Bueno, se podría entender porque él se puso a pelear con Israel. Israel era el que le daba toda esa información, esa inteligencia a Colombia y ya no la tenemos. Pero es evidente que el Catatumbo, frontera inmediata con Venezuela, eso es gobernado por el ELN, vamos a hablar más claro, gobernado por Diosdado Cabello, vamos a hablar más claro, gobernado por el régimen comunista venezolano. Y de hecho a Diosdado Cabello se le vio a 5 minutos de la frontera con Colombia. Hay una base del ELN en el territorio venezolano, en un río que se llama Tarra, creo, pero esos secretos a voces en Venezuela, donde ellos controlan toda esa parte del estado de Zulia y que ellos hacen lo que quieran. Ellos son los que gobiernan en esas regiones de Venezuela. Por supuesto, cuando las FARC entraron a apoderarse de dinero del narcotráfico, de 50 toneladas de cocaína y a apoderarse de todas esas regiones para tomarlas bajo el control, se veía claramente que era una guerra por el control de regiones vastas a favor de la subversión comunista. Por lo tanto, el ELN vino en guerra, pero también para imponer su poder. Ellos entraban en las casas de los pobres campesinos ametrallando, diciendo, ustedes le pasaron y apoyaron a las FARC, y simple y sencillamente los mataban de una manera drástica. ¿Qué pasaba con Petro? Petro ahora está haciendo una reacción, mandando tanques, etcétera, etcétera, pero es evidente, todo el mundo sabe que él es amigo del ELN. Y entonces él, porque estaba en diálogos con el ELN bajo ese programa de gobierno que él tenía llamado La Paz Total. Ahora tantas ellos se dieron cuenta que eso era una proforma antigua en la que se hacía capitular a la opinión pública de manera tal a que por tajaditas se iba acostumbrando al colombiano a un régimen cada vez más comunista y la institucionalidad iba asumiendo una posición cada vez más
comunista. Hoy en día tenemos una legislación medio comunista, medio occidental, que es una verdadera ambigüedad. Pero ellos, ahora tantas, Petro dijo, viene Trump, viene una radicalidad de parte de los sectores conservadores, pues nosotros también vamos a imponernos. ¿Qué va de paz total? Se acabó la política correcta, vamos a imponer el comunismo a la mala. Y entonces comienza él a tomar posiciones políticamente incorrectas. Detrás del ELN, yo estoy seguro, cualquier cosa, no metan la culpa a Cruzada, soy yo. Yo supongo que detrás de eso está Gustavo Petro, porque él es el gran amigo del ELN y por lo tanto aliado a Diosdado Cabello. Ellos organizaron otra vez sustentar el poder en todo ese catatumbo que le da millones y millones de dólares en narcotráfico. Es un negocio, pero que sirve para la subversión. Hay personas que dicen que la subversión hoy en día es simplemente económica. No, señores, ellos usan ese dinero para la subversión ideológica, para cambiar nuestra Colombia católica y hacerla comunista. Por lo tanto, esa paz total ya no tenía objeto. Ellos simple y sencillamente, si pensábamos lo mismo, que íbamos a arreglar la institucionalidad de Colombia, del gobierno, de nuestro ordenamiento jurídico. Simple y sencillamente, entre Petro, Diosdado Cabello y el ELN van ya por Colombia, van por todo. Ese es el mensaje que nos da el catatumbo y así se va a colocar de aquí a poquito en Antioquia, porque todo ese sur de Antioquia es controlado por los grupos subversivos y ciertamente en cualquier momento ellos van a hacer el mismo show para consolidar un poder cada vez más poderoso. Aquí en este canal siempre hemos dicho que nosotros pensamos que lo que quiere Petro y el postcomunismo no es una institucionalidad comunista, eso está envejecido. Ellos quieren es acabar con la institucionalidad rumbo a un paradigma casi que indígena, sin leyes, en la que el comunismo, por vía de los hechos, termina consolidando y esclavizando a la opinión pública colombiana, que todavía resta con su sentido común. Y vamos a hablar qué pasó con la crisis diplomática con Estados Unidos. In vino veritas. Petro estaba borracho y los borrachos dicen la verdad de un momento a otro, da orden perentoria. Ustedes ven que aquí no hay una democracia, es simple y sencillamente un Führer comunista. Nosotros siempre hemos dicho que Petro es un fascista rojo, él es autoritario, dio orden para que los aviones que estaban llegando de los Estados Unidos con los expatriados, con los que estaban siendo expulsados de los Estados Unidos, muchos por delitos penales. No crean que usted eran 170, creo, monjitas de la caridad rezando el rosario. No, era gente pésima que de inicio ya dio para una expulsión. Puede ser que algunos sean injustamente, y ahí yo no me meto, pero ciertamente Estados Unidos tiene su derecho soberano. ¿Cómo se atreve ese Petro a ir a enfrentar al país más poderoso del mundo, a decir no aceptamos eso? Es que él estaba teniendo un derecho soberano. Por supuesto que Trump respondió diciendo que entonces si es así, vamos a reformular las relaciones con Colombia, se acabaron las visas, todos los funcionarios de Petro quedan con la visa cancelada, las exportaciones de Colombia tienen un arancel de 25% más, y así toda una serie de normas de tal manera que las aduanas van a ser especialmente fiscalizadoras de las cosas colombianas, y ciertamente eso se iba a dar en una situación muy desagradable para los colombianos que viven en los Estados Unidos, que iban a quedar en una situación de persecución jurídica y de investigación. En fin, una situación que no era corte de relaciones
diplomáticas, pero prácticamente lo eran en vía de los hechos. Pero es evidente que quería Gustavo Petro que fuese la reacción de Trump. Era evidente que tenía que ser esa. Era una cuestión de soberanía, de honor de la nación. Además, él estaba en su pleno derecho. Bueno, ya cuando se le pasaron los vapores de la droga o del alcohol, ahí le hicieron ver lo grave de sus decisiones y él vuelve atrás humillado, ¿cierto? Frente a un Trump que tiene un carácter fuerte, ¿cierto? Y por lo tanto se imponen las políticas de Trump en el sentido de cerrar las fronteras y controlar de acuerdo a sus nuevas políticas. Esas políticas que cambiarán el rostro del mundo. Pero es que Petro hace parte de esos sectores acostumbrados al nuevo orden mundial, al comunismo victorioso, apoyado por la ONU. Y pensaba que podía seguir y confrontar la cosa en una polarización con los Estados Unidos. Pues le fue mal y con eso Trump da un recado a todos los países latinoamericanos de izquierda. Cuidado, hagan ustedes lo mismo y verán lo que les pasa. Ahí está lo que le pasó a Petro. Entonces, usted ve, por ejemplo, nosotros tenemos una relación comercial con Estados Unidos de 153 billones de dólares. Y Trump ve que pues dependiendo de nosotros eso pues, se puede comprometer y quedar a cero. Y una cosa que Trump le va a exigir, aquel petulante que pensaba que podía pasar por encima de los Estados Unidos, le va a exigir el problema de las relaciones con Venezuela. Eso todavía tenemos que quedar claro, cómo es posible que Petro aceptó la dictadura de Maduro. Y también otro problema, todas esas relaciones con China, que termina siendo un problema ya de orden geoestratégico muy grave para los Estados Unidos. Es decir, Petro y el comunismo colombiano va a ser puesto en rigor y a ver que rinda explicaciones. Y eso el Centro Cultural Cruzada lo apoya y lo felicita, porque es exactamente lo que se tenía que hacer. Lamentablemente, en Colombia estamos dormidos. Si fuera quitándonos la visa, quitándonos la economía, empobreciéndonos, por fin reaccionemos, bienvenida a esa reacción. Bueno, ahora se está volviendo a la normalidad, pero la verdad es lo siguiente, yo hubiera gustado de que Petro se hubiera mantenido en su rigor para que aquí la opinión pública reaccionase y llenase las calles para tumbar a este tiranillo, sacerdote del vudú haitiano, y por lo tanto volver al buen orden, porque no es posible que hasta este momento no haya juicio político y conforme exige la ley, la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. Pero bueno, veamos a ver qué pasa. De todas maneras, yo creo que para las elecciones del 2026 ahora le va a quedar más difícil y la única manera que Petro tiene para ganar es robar las elecciones con millones y millones de pesos que ha acaudalado con tanta corrupción por un lado y por otro. Ciertamente, pienso yo, también supongo yo, que será para la compra de votos y la registraduría, que la registraduría también, no se crea usted que es una congregación religiosa, es una corrupción espantosa. Bueno, el segundo punto, Trump, polarización extrema en el panorama mundial. Vamos a ver las luces y las sombras. Veamos pues los rasgos generales de esta nueva era, que se puede decir la era de Trump. Se trata evidentemente de una reacción conservadora frente a un avance descarado
del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, de la cultura woke, de los organismos internacionales como la ONU, que quería imponer una dictadura al pensamiento único de un comunismo global y, en ese sentido, en nombre de los derechos humanos, reivindicar el satanismo en el marco de los derechos humanos, de un postcomunismo. Y en ese sentido muy interesante, porque a ellos se le fue la mano. El dinamismo de las pasiones desordenadas en el hombre exige coherencia, y del comunismo se llegó a la revolución cultural, a la revolución ideológica. En nombre de los derechos humanos, ellos reivindicaban el derecho de ser malo, de ser homosexual, de ser abortista, de ser, en fin, satánico, o de ser ancestralidades, como es el programa de Petro acá y del comunismo, del pacto histórico. Las ancestralidades, vamos a hablar claro, son demonios, pero que van a quitar y reemplazar nuestra cultura, nuestras raíces de la única religión verdadera, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y en ese sentido, ese dinamismo de la revolución iba ya avasallando y se le fue la mano. Es como una persona que comienza a pecar y dejarse llevar por un vicio. Él llega a extremos de abismo y de barbaridad que toca el fondo de cosas horribles que él no quisiera hacer en ningún momento, pero que allá lo llevó el dinamismo no controlado, porque no le puso tope, no le puso control a sus malas inclinaciones. La humanidad se puede ver como una persona, como un alma, y ella estaba yendo hacia adelante con el gobierno de Biden, la Unión Europea y todos nuestros países hispanoamericanos, en fin, latinoamericanos, llevando adelante toda esta revolución de la cultura woke, satánica, ancestralidades, Agenda 2030, en nombre del nuevo orden mundial. De un momento a otro, se les acabó. Trump, un hombre políticamente incorrecto, que, si ustedes se acuerdan de la presidencia pasada, Trump siempre se presentaba con fotos muy bien preparadas, sonriente, mostrando una cara muy simpática para la opinión pública, de tal manera que siempre era así, hasta con luces atrás, como quien dice, un hombre muy agradable para todo el mundo. Las nuevas fotos que muestran de Trump es un hombre amenazante, serio, intimidatorio, y que acá hay una cosa que es muy importante. Alguien diría, Luis Fernando, somera fotos. No, eso es un recado de una nueva era que nace, es intimidatoria, de un Trump polarizado, ¿cierto? Entonces, esas fotos que se tomaron a él muy serio e intimidatorio, fueron tomadas, creo, en los días de la sentencia en el tribunal que se hizo contra él, contra toda esa serie de escándalos en la que lo condenaron, pero era así como quien hizo un recado. Y él, el mismo día de la posesión, toma centenas de decretos supremos, algunos en los que el Centro Cultural Cruzada y toda la familia de almas de la TFP felicita. Por ejemplo, aquello de decir, de ahora en adelante en Estados Unidos solo habrá dos sexos, el hombre y la mujer, porque además es lo que es natural, es lo que es verdad, como que vuelve al sentido común. Él libera de la cárcel a 27 líderes pro vida que han estado en la cárcel por haber rezado al frente de las clínicas abortistas por el fin del aborto y por la vida, y manda a los Estados Unidos un líder pro vida conservador para la representación diplomática frente a la Santa Sede, entre otras cosas, que vemos que hay un conservadurismo claro que le está poniendo el tate quieto al comunismo, no solamente en Venezuela, sino en toda Hispanoamérica. Vamos a ver, para mí hay sombras en torno a todo el problema de Ucrania, y creo que aquí hay elementos que tenemos que analizar
con grano salis todavía, pero estamos hablando de un Trump que representa al conservadurismo, pero lo representa de una manera intimidatoria y que ha mostrado sin duda ninguna que va hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Y esto hay que verlo en una visión de conjunto, porque el anticomunismo, la derecha, siempre fue considerada como la civilización cristiana, es decir, Cristo Rey. Ustedes saben, este año se celebra el primer centenario de la encíclica Quas Primas de Pío XI, en la que se decreta y se proclama a Dios nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo como Cristo Rey en la liturgia y para ceremonias de gran glorificación de aquello que le corresponde a Dios nuestro Señor, porque Él tiene derecho a legislar, a gobernar y a juzgar, y eso no solamente porque nos creó, sino también porque nos redimió, nos sacó de ese pantanal del pecado original y nos abrió las puertas del cielo. En el campo político, eso se llamaba civilización cristiana en el campo temporal, y por lo tanto esa era la verdadera derecha, y la izquierda era todo lo contrario, era todo aquello que iba contra la civilización cristiana, contra los derechos de Dios. Pero después de la posguerra, en la Primera, Segunda Guerra Mundial, comenzó a haber una amortización muy impulsada por sectores falsas derecha y por los organismos internacionales como la ONU. Nace el centro. El centro era simplemente aquel que se hacía una derecha por un falso concepto de democracia, que era el poder viene del pueblo, ya no el poder viene de Dios. Y con eso era el papel amortiguador, moderador, pero de hecho el centro siempre le sirvió como palanca al comunismo, a la izquierda y a la revolución. Por eso es que la derecha comienza a ser satanizada, perseguida como con los apelativos fascista, autoritaria, totalitaria, etcétera, etcétera, y pues la época que ya fue terminando, ¿cierto? Después de la posguerra con Hitler, y sufrimos eso durante 50, 60 años, la satanización de la derecha y la entronización del centro. Pero como yo dije, pues el centro fue, digamos, surgiendo cada vez aceptando más esos derechos humanos, surge la ONU y ya se sugiere la cárcel del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, del fin de la libertad de expresión, de los ensayos autoritarios como el COVID-19, porque quedó claro que todo el COVID-19 fue un laboratorio psicológico para la opinión pública, a ver hasta qué punto había control. Y a ellos se les fue la mano. El centro e izquierda se unieron y se les fue la mano, y cuando tenían el control del mundo, porque realmente lo tienen todavía, ¿no? Pues entonces surge una reacción conservadora, ¿cierto? Y entonces sale Trump a representar esa reacción conservadora. Pero esa reacción conservadora se muestra intimidatoria, se muestra con características nuevas, queriendo llegar a una confrontación, a una polarización muy grande con eso que ellos llaman el Estado profundo, pero que en el fondo es la izquierda en general, de manera tal a que nosotros caminamos a una gran confrontación. Y eso se ve también, por ejemplo, en la diplomacia. Por ejemplo, yo comenté ya, Estados Unidos manda un líder pro vida, no me acuerdo el nombre, sería bueno, ustedes ven que aquí somos muy coloquiales, pero el nuevo embajador ante la Santa Sede, representando a Estados Unidos, es un conservador católico. Y el Papa Francisco rompe las reglas también de la diplomacia y crea una confrontación. Cambia al arzobispo cardenal de Washington y coloca a McElroy, el cardenal McElroy,
es el cardenal más progresista y liberal que tiene la Iglesia Católica en los Estados Unidos. ¿Iglesia Católica o infiltración en la Iglesia Católica? Dejemos a los peritos en materia de fe y moral que decidan eso. Pero en todo caso, que el Papa cambie en Washington, es decir, a pasos de la Casa Blanca, al cardenal más radical que pueda tener y más a favor del Papa Francisco, muestra que está declarada la guerra y que nosotros estamos a puertas de una gran confrontación. Enseñan cosas que la Iglesia siempre condenó y ahora nos las enseñan como si hace parte de la nueva Iglesia que nosotros tenemos que aceptar. Pues bien, el verdadero católico solo debe aceptar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que están recogidas en el magisterio tradicional de la Iglesia y en su dogma, de manera tal a que esas nuevas modalidades engañan y confunden a la gente. Pues bien, ¿cómo saber? ¿Por qué hay personas que piensan que se puede ser abortista y católico a la vez, que se puede ser comunista y católico a la vez, que se puede ser transexual y católico a la vez? ¿No será mejor explicar y dejar que un prelado como Monseñor Atanasio Schneider nos explique de nuevo la doctrina moral y de fe de la Iglesia? Por eso, usted tiene un gran tesoro en sus manos si adquiere el libro Credo, Compendio de la Fe Católica. Es un libro muy bien empastado, pasta dura, 652 páginas, y es un libro de consulta para cuando usted tenga una duda o cuando haya un progresista, un teólogo de la liberación, un curita de una parroquia liberal que le diga que la doctrina, la fe y la moral cambió. Usted va y le dice: padre, con todo respeto, vea el catecismo de la Iglesia Católica, vea la explicación de Monseñor Atanasio Schneider. Es decir, es una cosa de vida o muerte, de legítima defensa en nuestra fe. Usted puede adquirir ese libro apretando el link que yo le coloco abajo, y ahí coloca también, hay otro link que dice adquirir el libro, y ahí muy fácil usted lo puede comprar por tarjeta de crédito o tarjeta de débito o consignarlo directamente a la cuenta. Es muy fácil y le llegará gratuitamente a su casa. Bueno, muchas gracias por la asistencia a esta nueva emisión de 7 días en revista, esperando haya sido de provecho para ordenar los conceptos como un buen católico, como un buen colombiano, y no dejarnos arrastrar por la avalancha de mentiras que la revolución anticristiana nos ha venido engañándonos. Preparémonos, eso sí, para que vengan esas grandes confrontaciones y que de ahí tal vez hasta Dios nos pida el martirio. Bienvenido, porque así ganamos el cielo. Quien viva verá. Muchas gracias nuevamente.